Nunca pensé que compartiría esta historia. Mi vida dio un giro que no vi venir. Mi nombre es Emma y tengo 40 años. He sido madre soltera durante mucho tiempo, criando a mi hijo sola. Su nombre es Liam y ahora tiene 22. Siempre hemos sido cercanos, solo los dos, ayudándonos mutuamente a través de los altibajos de la vida. Una noche, algo inesperado sucedió. Liam parecía muy cansado y dijo que no se sentía bien. Había estado trabajando duro y estudiando mucho, y se veía agotado. Le dije que podía acostarse en mi cama por un rato si quería descansar. Era una noche fría, y nuestra casa tarda un tiempo en calentarse, así que puse una manta pesada sobre él. Al principio, parecía normal, solo una madre ayudando a su hijo. Pero luego, cuando me acosté a su lado, sentí que se acercaba. Él debe haber estado tratando de calentarse y no pensé mucho en eso, pero luego me rodeó con sus brazos, suavemente acercándome como solía hacerlo cuando era más joven. Me sorprendí un poco, pero lo dejé pasar. Probablemente solo necesitaba consuelo. Podía sentir su calidez a mi lado, su respiración constante. Mientras estábamos acostados allí, sentí que la respiración de Liam se desaceleraba, como si se estuviera quedando dormido. La habitación estaba tan tranquila que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Se sentía extraño, pero también tranquilizador. No me moví para no molestarlo y me dije a mí misma que era solo una madre que le daba consuelo a su hijo. Pero después de un rato, se movió de nuevo, acercándose aún más a mí. Debajo de la manta, sentí su brazo envolviéndome un poco más fuerte y me congelé por un momento, insegura de qué pensar. Una parte de mí quería decir algo para alejarme, pero otra parte de mí se quedó quieta. Había una tensión en el aire que no podía ignorar y no sabía por qué me sentía así. Entonces, sucedió algo que me sorprendió. Sentí algo duro debajo de la manta. Fue inesperado y mi corazón comenzó a acelerarse. Traté de mantener la calma para recordarme que él era solo mi hijo. Tal vez ni siquiera se daba cuenta de él mismo. Me quedé allí, tratando de ignorar los sentimientos que comenzaban a acumularse dentro de mí. Me dije a mí misma que era solo un momento extraño e incómodo que pasaría. Pero, a medida que pasaban los minutos, me di cuenta de que las cosas eran diferentes y no sabía cómo manejarlo. Liam se quedó cerca de mí. Su respiración era constante, pero podía sentir que la calidez entre nosotros crecía. Quería moverme para decir algo alegre para romper la tensión, pero las palabras no salían. Me sentí atrapada en ese momento, insegura de lo que estaba sintiendo. Entonces, Liam se movió ligeramente y levantó la cabeza para mirarme. Sus ojos tenían una suavidad que no había visto antes, una mirada que me hizo sentir segura y nerviosa al mismo tiempo. No dijo nada, pero su mirada parecía preguntarme si todo estaba bien. Traté de sonreír, esperando que aliviara la extraña sensación, pero solo hizo que el silencio. Sentí más profundamente las manos de Liam permanecieron en mi brazo, cálidas y firmes. Podía sentir las yemas de sus dedos moviéndose suavemente, casi distraídamente. Era algo tan pequeño, pero cada toque parecía encender algo dentro de mí que no podía ignorar. Mantuve mi respiración constante, tratando de no dejarle ver que mi corazón estaba acelerado. No sabía qué hacer o decir, así que me quedé allí acostada, sintiéndome completamente envuelta en la extraña conexión entre nosotros. Me dije a mí misma que esto era solo una madre consolando a su hijo, nada más. Pero en ese silencio, con solo los dos bajo la manta, mi mente seguía dando vueltas con pensamientos que se sentían mal, pero no podía alejarlos. Él era mi hijo, pero acostada allí con él tan cerca, podía sentir algo más profundo.
una cercanía que no entendía. Sentí una mezcla de confusión y calidez, una sensación inesperada que me mantuvo quieta. Liam no parecía notar mi lucha. Él solo se quedó a mi lado, su mano moviéndose suavemente, consolándome como si fuera la cosa más natural del mundo. Su respiración era tranquila, sus ojos se cerraron de nuevo, y me pregunté si se estaba quedando dormido. Pero entonces su mano se movió lentamente, subiendo por mi brazo. Sentí un escalofrío recorrerme y abrió los ojos, mirándome directamente. Había una pregunta en su mirada, como si estuviera preguntando si esto estaba bien. Sí, sentí el mismo tirón extraño que él. Susurré su nombre. Apenas pude pronunciar la palabra. Quería detener esto, alejarme y crear cierta distancia. Pero de alguna manera, no podía moverme. La tensión entre nosotros era demasiado fuerte, como una tormenta silenciosa que se formaba en el silencio. Ninguno de los dos hablaba, pero el aire estaba lleno de palabras no dichas, cosas que ambos sentíamos pero no podíamos decir en ese momento, casi como si fuera lo más natural. Se inclinó más cerca. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente se aceleraba, pero no podía obligarme a alejarme. Me sentía desgarrada, atrapada entre mi papel como su madre y los extraños sentimientos que habían surgido. Mientras se inclinaba más cerca, sentí que mi respiración se detenía y cada pensamiento que tenía se desvanecía, dejando solo ese momento entre nosotros. La mano de Liam descansaba suavemente sobre mi hombro. Ahora sus dedos se demoraban como si él también estuviera dudando. El mundo que nos rodeaba se sentía distante y todo en lo que podía centrarme era en la calidez de su presencia, el latido constante de su corazón que casi podía oír. Por un momento, cerré los ojos, tratando de calmarme. Me dije a mí misma que retrocediera para romper la cercanía que se sentía tan confusa y abrumadora, pero luego sentí que su mano se movía suavemente hacia arriba, apartando un mechón de cabello de mi rostro. Era un gesto tan simple de cariño, y sin embargo, hizo que mi corazón doliera de maneras que no podía entender. Abrí los ojos y allí estaba él, mirándome con tanta suavidad, tanta confianza. Su rostro estaba tan cerca y podía ver cada pequeño detalle. Las diminutas pecas, la suave curva de su boca, la forma en que sus ojos buscaban los míos. Había una vulnerabilidad en su mirada que coincidía con la mía, y pude ver que él estaba tan perdido en este momento como yo. Nos quedamos así, suspendidos en el silencio, como si el tiempo mismo hubiera detenido. Mi mente era un torbellino de preguntas, dudas, cosas que no podía entender. Pero mi cuerpo no se movía. Me sentía atraída por él, esta persona que había criado, y sin embargo, se sentía como alguien completamente nuevo para mí en ese momento. Justo cuando pensé que nos quedaríamos congelados en ese silencio para siempre, Liam se apartó un poco, rompiendo el trance. Miró hacia otro lado, casi avergonzado, y soltó una risa temblorosa, frotándose la nuca. Me trajo de vuelta a la realidad por un segundo, haciéndome darme cuenta de lo cerca que habíamos estado. Respiré profundamente, tratando de calmar la avalancha de emociones dentro de mí, esperando que no se hubiera dado cuenta. «Lo siento, mamá», dijo suavemente. Su voz estaba llena de incertidumbre. No quise hacer las cosas raras. Evitó mi mirada y pude ver un toque de color en sus mejillas, como si estuviera luchando con la misma confusión que yo estaba. Quería consolarlo para decirle que todo estaba bien, pero las palabras se atascaron en mi garganta. No sabía qué decir, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí incómoda cerca de mi propio hijo. Extendí la mano poniéndola en su hombro y le di una pequeña sonrisa, esperando que aliviara la tensión. «Está bien, Liam», dije con voz suave y firme. «Está bien. Hemos sido solo nosotros por tanto tiempo,
Los dos probablemente nos sentimos un poco perdidos. Él asintió y pude ver un destello de alivio en sus ojos. Entonces, justo cuando la tensión comenzaba a desvanecerse, sonó el timbre. El ruido repentino nos sacudió a ambos de vuelta al presente, rompiendo cualquier hechizo que había habido entre nosotros. Rápidamente me levanté, sintiendo mi corazón todavía acelerado, y me dirigí a la puerta, agradecida por la interrupción. Cuando la abrí, encontré a nuestro vecino Mark parado allí. Mark siempre había sido amable, alguien con quien podía contar cuando necesitaba ayuda. Él sonrió, pero sus ojos se quedaron en mí un poco más de lo habitual, y me di cuenta de que todavía tenía esa extraña energía del momento. Con Liam, traté de recomponerme, esperando que no notara nada inusual. «Hola, Emma», dijo con voz cálida. «Pensé en pasar y ver si necesitabas algo. Sé que ha hecho un poco más frío últimamente y puedo ayudar con cualquier problema de calefacción si lo tienes». Sentí una extraña ola de alivio que me invadió, y por un momento me permití relajarme. «Oh, gracias, Mark», respondí sonriendo. «De hecho, la casa se pone un poco fría. Realmente lo agradecería». Mark entró y pude sentir a Liam mirándonos desde el pasillo. Su rostro inestable. Lo miré y por un segundo vi algo en sus ojos, un destello de algo parecido a celos. Aunque trató de ocultarlo rápidamente, me sorprendió y me dejó preguntándome si estaba sintiendo más de lo que quería admitir. Mientras Mark se movía revisando la calefacción, preguntó. Me hizo preguntas sobre cómo estaban las cosas en casa. Hablamos un poco, pero seguí mirando a Liam, que se quedó callado mirándonos a ambos con una intensidad extraña. Podía sentir su incomodidad y eso agregó una nueva capa de tensión a la habitación. Me sentí dividida, atrapada entre querer aliviar las cosas con Mark y ser consciente de la presencia de Liam. Su mirada nunca nos abandonó. Después de unos minutos, Mark se volvió hacia mí con una sonrisa cálida. «Está bien. Todo se ve bien aquí, Emma. Solo llámame si necesitas más ayuda». Le agradecí y cuando se fue, sentí que la tensión entre Liam y yo se hacía aún más espesa. Cerré la puerta y me di vuelta para verlo parado allí, con los brazos cruzados, expresión seria. «¿Estás bien, Liam?» Swin pregunté tratando de entender lo que estaba pasando por su mente. Se encogió de hombros mirando hacia otro lado. Su voz tranquila. «Sí, estoy bien. Solo que no esperaba que Mark pasara por mi casa. Eso es todo». Quería acercarme a él para entender lo que estaba pasando entre nosotros, pero antes de que pudiera decir algo más, él pasó a mi lado, dirigiéndose a su habitación sin decir otra palabra. La puerta se cerró suavemente detrás de él y me quedé allí, sintiendo una extraña mezcla de alivio, confusión y una persistente sensación de algo inacabado. Me quedé allí mirando la puerta cerrada de Liam, sintiendo un dolor que no podía entender. Completamente, mi mente estaba dando vueltas con todo lo que acababa de pasar. La cercanía que habíamos compartido, la forma en que su mirada se había demorado cuando Mark estaba allí, y la extraña tensión tácita que parecía que estaba esperando a surgir de nuevo. Fui a mi habitación y me senté en el borde de la cama, repitiendo todo lo que sabía que no podía ignorar. Armarlo para siempre, pero tampoco estaba segura cómo afrontarlo. Justo entonces, escuché un suave golpe en mi puerta. Mi corazón saltó un poco, preguntándome si Liam había regresado. «Entra», dije tratando de mantener mi voz firme. Liam abrió la puerta y entró, su rostro ilegible. Se acercó y se sentó a mi lado, mirando sus manos. Nos sentamos allí en silencio por un momento, el aire pesado con todo lo no dicho. «Mamá», finalmente comenzó su voz, casi un susurro. «Yo no sé qué está pasando. Lo siento si hice las cosas raras antes». Solo se quedó ahí,
pareciendo luchar con sus palabras. Puse mi mano sobre la suya, dándole un suave apretón. Liam, está bien. Tal vez los dos nos sentimos un poco perdidos ahora mismo. Hemos sido solo nosotros por tanto tiempo. Y a veces, las cosas pueden volverse confusas, dije. Asintió con la cabeza, su mirada todavía en sus manos, y luego me miró. Sus ojos se llenaron de una mezcla de emociones que no pude leer bien, pero sentí diferente. Dijo suavemente, casi como si tuviera miedo de admitirlo. No sabía cómo responder. Sentí que mi propio corazón dolía con esa misma confusión, y por un momento pensé en extender la mano para abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero no estaba segura de si era lo que necesitaba o si haría las cosas aún más complicadas. Así que, en lugar de eso, me senté allí, dejando que el silencio hablara por ambos. Finalmente, respiré profundamente y miré a sus ojos. Liam, tal vez solo necesitamos dar un paso atrás y pensar en todo. Dije suavemente. Está bien sentirse cerca, pero también está bien necesitar espacio para resolver las cosas. Él asintió lentamente, pero luego, en un movimiento de sorpresa, apoyó su cabeza en mi hombro, como solía hacerlo cuando era más joven. Se sintió reconfortante, familiar, pero con ese borde extraño que no podía ignorar. Sentí que mi corazón se ablandaba y puse mi brazo alrededor de él, acercándolo de una manera que se sentía segura. Aunque sabía que las preguntas entre nosotros no habían sido completamente respondidas, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez no teníamos que tener todas las respuestas ahora mismo. Podíamos ir paso a paso, resolviendo las cosas juntos, incluso si era complicado. Y, mientras estábamos sentados ahí, simplemente abrazándonos, sentí una sensación de calma, una tranquila esperanza de que, sin importar lo que pasara, encontraríamos nuestra manera de salir de esto juntos. Nos quedamos así, sentados tranquilamente juntos, como si toda la confusión entre nosotros pudiera desaparecer con solo estar cerca. Pero en el fondo sabía que no era tan simple. La calidez entre nosotros era reconfortante, pero inquietante, como un sentimiento justo debajo de la superficie que ninguno de nosotros podía ignorar. Después de un rato, Liam levantó su cabeza y me miró con su rostro serio. Mamá, no sé qué hacer con estos sentimientos. No quiero hacer las cosas más difíciles para nosotros, pero tampoco puedo ignorarlo, dijo. Sus palabras quedaron pesadas en el aire, como una pregunta que no se atrevió a hacer en voz alta. Me tragué saliva. Mi mente corría mientras buscaba algo correcto que decir, pero cuando abrí la boca, hubo otro golpe en la puerta. Ambos nos sobresaltamos y nos miramos tomados por sorpresa. El golpe fue firme, casi urgente, como si quien estuviera del otro lado supiera que algo estaba pasando. Sentí una repentina oleada de nerviosismo. Me levanté y caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, Mark se quedó allí de nuevo, luciendo preocupado. Emma, perdón por molestarte. Solo pensé que quería comprobar si todo estaba bien. Parecías un poco rara. Miré a Liam, que nos estaba observando de cerca. Su rostro era ilegible. Traté de mantener mi voz firme mientras respondía. Gracias, Mark. Pero estamos bien. Solo estamos pasando una velada tranquila. Mark me miró y luego pasó a Liam. Su mirada era pensativa. Está bien, pero recuerda que estoy justo al lado si necesitas algo. Después de que se fuera, cerré la puerta y me volví hacia Liam, que todavía me estaba observando con esa misma intensidad. Se puso de pie y caminó lentamente hacia mí, y sentí que mi corazón se aceleraba de nuevo. El aire entre nosotros se densificó con todo lo que no se había dicho, pero justo cuando me alcanzó, se detuvo y su expresión cambió, como si estuviera peleando consigo mismo. Tal vez
Tal vez no deberíamos presionar, dijo mamá en voz baja. Su voz temblaba. Tal vez necesitamos tiempo. Asentí. Mi corazón dolía con los mismos sentimientos conflictivos. Tienes razón, Liam. Ambos necesitamos pensar en todo. No te apresures. Esto. Él también asintió y nos quedamos allí cerca, pero cautelosos, como si estuviéramos al borde de algo que no podíamos controlar. Era un final, pero también un comienzo, algo que no podíamos definir del todo. Y, mientras se alejaba hacia su habitación, me pregunté qué nos deparaba el futuro. Si quieres escuchar el resto de nuestra historia, háznoslo saber en los comentarios a continuación, y compartiremos lo que sucederá a continuación en la segunda parte.